Listo. Muy buenos días, arquitecto Celina Ventata. Es un placer para mí tenerla aquí el día de hoy en el marco de la revista número 140 de la revista de arquitectura Entre Rayos, enmarcada en el mes de la mujer, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y esta revista número 140 está dedicada específicamente a la mujer en la arquitectura y su labor, su experiencia, y a mostrar toda la trayectoria de mujeres como usted, que aportan, que han aportado y siguen aportando en la arquitectura. Bienvenida, arquitecto Celina. Gracias. Le voy a hacer algunas preguntas en el marco de esta entrevista, como por ejemplo, ¿qué arquitectos han sido y son referentes para usted, arquitecto Celina? Bueno, cuando empecé a trabajar recién graduada, mi referente, como estábamos todos influenciados por la Bauhaus, y mis primeros proyectos creo que se nota eh, la influencia de Gropius y en fin todos los arquitectos de esa época. Poco a poco, con el paso de los años, me fui entusiasmando con otras tendencias y entonces estuve muy involucrada con un tal Richard Meyer, con Le Corbusier, con la Facultad de Arquitectura fui muy privilegiada porque tuve profesores sumamente importantes y que eran además, tenían una gran calidad humana porque eran nuestros profesores y nuestros amigos. Tuve la suerte de tener al profesor Galia, al profesor Tomás Sanabria, al profesor Díquez, con su compañero de oficina, al profesor Mayor, en fin, todo ese grupo, al profesor Villanueva, fue también profesor nuestro. Todo ese grupo, por supuesto, nos formó y nos orientó un poco en las tendencias que ellos manejaban en esos momentos. O sea que en realidad fue un gran privilegio. Así es, arquitecto, por los referentes y las referencias que menciona han sido grandes ejemplos que ha tenido usted a lo largo de su trayectoria y que seguramente Correcto. están presentes. ¿Cuál considera usted que es su estilo en la arquitectura? ¿Cuáles considera usted? Mira, yo tuve una entrevista hace un tiempo y una periodista me preguntaba eso y yo le dije que para mí es difícil determinar eso, que es más fácil para otra gente que vea mis bocetos, mis arquitecturas, porque realmente a veces hay una confluencia de diferentes tendencias. El momento en el cual uno está diseñando también es importante, porque a veces estás bajo la influencia de una lectura, de una revista, de una eh, película, y quiéralo uno o no, siempre se influencia por lo que está visible, por lo que se está presentándose y por lo que se ve no solo en revistas, sino también en la vida real. En los viajes era muy significativo para mí ver proyectos no solo del momento, sino la arquitectura clásica, la arquitectura modernista, la arquitectura posmoderna, la arquitectura gótica. Y cuando yo veía eh, una de esas iglesias o uno de esos edificios públicos, me impresionaba y decía, caramba, creo que hemos perjudicado la arquitectura, porque cuando tú ves un edificio gótico con toda la riqueza, dices, Dios mío, pero qué talento, qué emocionante. Pero bueno, así poco a poco, con el paso de los años, yo trabajé muchos años, las influencias fueron cambiando y mi propia percepción de lo que debía ser un proyecto de arquitectura también. Se fue, yo siempre digo que yo tenía como una pelea o un desafío eh, en la búsqueda del equilibrio entre lo que era estético, funcional y racional. Ese era como un debate que había entre esas tres características que finalmente se compenetraban y se completaban las tres. Gracias por sus reflexiones, arquitecto. Con respecto a esa búsqueda del balance entre lo estético, lo funcional y lo racional, creo que es una búsqueda
muy personal, muy profesional de su parte, su perspectiva. ¿Y podría darnos algún ejemplo que usted considere en alguno de sus proyectos en donde esta búsqueda de este balance lo haya logrado? Como te decía, es difícil uno mismo evaluar, definir, determinar su propia arquitectura. Pero sí creo que lo he logrado en varios proyectos. Creo que empezando por mi casa. En mi casa de los Chorros, eh, bueno, fue muy exitosa. Todavía estaba bajo la influencia de la Bauhaus, pero tenía ya otras prioridades, como era la comodidad para mí, la facilidad del espacio para mis hijos, y ahí logré, creo que, un conjunto de ambientes que tenían la característica de que eran sobrios, eran materiales muy fáciles de escoger o de encontrar, porque mi casa era una casa donde los muebles eran prácticamente parte, el mobiliario era parte de la arquitectura. No tenía un salón como tal, no tenía un comedor como tal, no tenía unos dormitorios como tal, sino que la misma arquitectura conformaba los muebles, eso que llaman los gringos built-in, pero era como un gran ejemplo de eso, porque mi casa era como unas cajas de vidrio, mi comedor que salió en una publicación muy importante que se llamaba Así es Caracas, el comedor, por ejemplo, de mi casa era una caja de vidrio que volaba sobre la quebrada y donde la mesa era parte del piso, eh, las, eh, los elementos que los acompañaban eran todo parte de los materiales que se usaban dentro de la arquitectura, y creo que eso fue como un buen ejemplo porque fue sobrio, práctico, no convencional y a la vez muy realista, eh, muy llevado a lo que era propiamente la casa. Había como una conjunción entre el concepto de la arquitectura y del mobiliario. Qué hermosa, hermosa descripción espacial acaba de hacer. Yo estoy aquí, a pesar de que no conozco en primera persona ese espacio, con su descripción me ha ayudado a imaginarme ese sitio, ese espacio. Arquitecto Celina, ¿cree usted como mujer arquitecto que han cambiado algunas circunstancias, elementos a lo largo de su trayectoria desde el punto de vista de contexto para el ejercicio de su profesión? Eh, por supuesto, el primero que puedo mencionar es la parte de la tecnología, la parte, la computación. Si me preguntan, a una arquitecta estudiante me pregunta, ¿qué instrumento necesitaría yo para ser más eficiente en arquitectura? Computación, tecnología. Y así como la tecnología, hay muchas otras ramas del saber para, digamos, lograr concretar una arquitectura de la cual uno esté orgulloso y el usuario esté eh, ambientado y contento. Gracias. Como mujer, ¿usted ha encontrado algún obstáculo distinto en términos de género? ¿O considera que las oportunidades han sido exactamente las mismas? Totalmente. Yo nunca me he sentido ni discriminada ni cuestionada sí como profesional seguramente, pero no por el hecho de ser mujer, simplemente por alguna característica de mi arquitectura pudiera ser, pero nunca me he sentido discriminada. Maravilloso, De lo arquitecto. cual estoy muy orgullosa. Así es. Y muchos venezolanos también. Estoy segura que comparten la posición de nosotros. ¿Cree usted que las mujeres, y esto es una pregunta, digamos, muy abierta, pero también puede ser muy controversial, esté de acuerdo o no, compártanos su opinión al respecto? ¿Cree usted que la mujer arquitecto diseña distinto del hombre arquitecto o simplemente hay arquitectos? No, en absoluto. Yo creo que cada arquitecto
a lo largo de su formación, con sus estudios, con sus características como ser humano, como individuo, como ser pensante, tiene las características, unas características específicas por la cual y a partir de la cual demuestra su talento de arquitecto. Pero no creo que el género tenga nada que ver con eso. Hay Perfecto. arquitectas muy talentosas de una tendencia determinada, hay hombres arquitectos muy talentosos de una tendencia opuesta o igual, pero para mí nunca ha sido eso una posible diferencia. Excelente, arquitecto. En momentos de crisis, en diferentes tiempos, en diferentes épocas e inclusive en diferentes latitudes, usted que es arquitecto venezolana y en este momento se encuentra en el extranjero, ¿cree usted que las crisis son oportunidades en general y para nosotros los arquitectos? Las crisis pueden ser oportunidades y pueden ser trabas. Depende de cada quien, depende del momento que se vive, depende del lugar en el cual se vive. A veces aquí, por ejemplo, en Miami, hay profesionales de diferentes países que han logrado ser exitosos, así como otros no han podido avanzar. Es algo como muy personal y realmente cada escenario diferente te genera, eh, te genera diferentes oportunidades de manifestarte como arquitecta y de mostrar tu talento, o algunas veces es más bien una manera de limitar tus posibilidades por tendencias diferentes, por situación económica diferente, por la situación, por ejemplo, por decir algo del COVID, que nos cambió totalmente el escenario, la escenografía de nuestro trabajo, y que yo creo que ha influenciado muchísimo en general la arquitectura antes y después, porque se ha cambiado el modelo de donde se trabaja y las oportunidades, y no solo el lugar, sino también las opciones, las oportunidades. Entonces creo que hay mucha influencia circunstancial y tenemos el ejemplo vivo de lo que nos pasó hace poco Hace con el nada, COVID. así es. Que todos hemos sido parte de estos cambios a razón del COVID-19 y que es súper pertinente lo que acaba de mencionar. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta y de la mano con el tema de las oportunidades, con el tema de las nuevas generaciones, quizás con la tecnología, ¿considera usted o cree usted que podría darle un consejo o algunas palabras a las nuevas generaciones, a quienes están por estudiar, a quienes se quieren formar en la arquitectura, a las nuevas generaciones, puede darle algunas palabras? Sí, eh, como dije anteriormente, si tuviera que dar unos consejos, diría de nuevo que la parte tecnológica, la computación es una herramienta absolutamente indispensable para nosotros los profesionales hoy en día. También creo que es importante ver, ver, calificar y tal vez determinar qué es lo que nos parece acertado y qué no en la obra de otros arquitectos. Sobre todo cuando estamos hablando tal vez de otros países o de otras culturas o de otros climas, otra topografía. Yo creo que todas esas circunstancias cambian la manera como uno diseña, y tener la mayor información posible con la mayor evaluación de cada circunstancia ayuda mucho a tener una arquitectura racional. Arquitecto Celina, ¿qué se siente ser una de las primeras mujeres arquitectos de Venezuela, además, por supuesto, venezolana, que tuvo y fundó su oficina de arquitectura? ¿Cuál es el sentimiento del día de hoy? Mira, no es un solo sentimiento, sino un conjunto de sentimientos. Por una parte, orgullo, por otra parte, temor, por otra parte,
cuestionamientos propios, lo estaré haciendo bien dada esta circunstancia. Una serie de maneras de evaluar uno su labor en ese sentido, teniendo esas, no voy a decir limitantes, sino tal vez podría decir esas oportunidades. Porque ser de tener una oficina propia, ser de las primeras que manejan un lenguaje determinado y las primeras cuyas obras están a la vista, es un reto. Es un reto y a la vez puede ser muy satisfactorio, pero también algunas veces puede ser un poco angustiante. Pero sigue siendo un ejemplo para muchas otras generaciones. Arquitecto, ¿puede comentarnos un poco, desarrollar un poco sobre cuál ha sido su experiencia durante la Fundación Museo Arquitectura? Bueno, eso fue una de las experiencias más emocionantes, gratificantes, importantes que hemos hecho un grupo de arquitectos, la mayoría muy conocidos, muy reconocidos. Lamentablemente tengo que nombrar a William Niño, que fue uno de los fundadores con nosotros y que fue para mí un gran ejemplo por su manera de analizar la arquitectura, por sus conceptos, la manera de incentivar a los arquitectos a mostrar su obra, de incentivar a los arquitectos a trabajar con entusiasmo, y tuvimos la suerte de que en esa época, o el privilegio también, de poder traer al país arquitectos extranjeros. Trajimos a un grupo de españoles, trajimos a Jean Nouvel, un arquitecto francés, trajimos bastantes grupos pequeños de arquitectos de diferentes países para que interactuaran con nosotros, para mostrarles a ellos en lo que estábamos involucrados y que ellos a su vez nos mostraban lo que ellos habían trabajado. En este momento estoy tratando de recordar un arquitecto italiano que vino y nos dio varias charlas. En este momento no recuerdo su nombre, pero fue una experiencia maravillosa, porque nosotros mismos escogíamos a quienes queríamos tener y por lo general acertábamos, porque traíamos personalidades. Así que fue una cosa maravillosa. Lamentablemente, y tuvimos un elemento, un bagaje de elementos como maquetas, planos de diferentes grupos, de diferentes arquitectos, y eso quedó como de nuestra propiedad. Finalmente teníamos intenciones de donarlo a la escuela, de donarlo aquí, de donarlo allá. En eso vino una debacle económica que nos impidió llevar a cabo, pero ahí está el patrimonio del museo, de la Fundación Museo de Arquitectura. Ahí está guardado en algún lado. Qué hermosas experiencias comenta, solo de imaginarlo, porque realmente las nuevas generaciones nos queda imaginar, escucharlos y aprender de las experiencias de todos ustedes. Que fue una experiencia maravillosa. Éramos 8 o 10 arquitectos, cada uno con su área de trabajo privada, sin interferir nada uno con otro, pero con una mística, con un propósito, llevar adelante la Fundación Museo de Arquitectura. Qué maravilloso. Ahora que está mencionando brevemente sobre el equipo interdisciplinario o un equipo de trabajo de arquitectos, sí, ¿qué considera usted que ha cambiado desde que comenzó su ejercicio profesional hasta el día de hoy con respecto a las dinámicas, a la comunicación de los equipos interdisciplinarios o de arquitectos? Bueno, yo creo que el tema de disciplina, de la cuestión interdisciplinaria es absolutamente importante, es casi vital, diría yo, en estos tiempos, y que no lo era cuando yo había empezado. Un arquitecto era un arquitecto, el estructurista era estructurista, y teníamos nuestros dibujantes, y hoy en día yo creo que hay toda una cantidad de disciplinas que determinan la calidad de la obra, disciplinas como el urbanismo, los temas climáticos, los temas de la resistencia de los materiales,
culturales, idiosincrasia, toda esa cantidad de factores definen e interfieren en la arquitectura para bien. Gracias por sus palabras. Hay dos edificios en particular que están casi enfrentados en Caracas, ubicados en la ciudad de Caracas, y tienen casi 20 años de diferencia desde su construcción. Y yo imagino que usted mejor que yo sabe de cuáles hablo. Están ubicados en la ciudad de Caracas, en la avenida Francisco de Miranda, una de las arterias principales de la ciudad. Estoy poniendo en contexto a quienes no están en Venezuela y no se ubican en la ciudad capital y también nos van a ver. Y además, estos dos edificios, uno es un edificio vertical de oficinas, particularmente de tipología de oficinas, y el otro es un edificio de tipología de centro comercial, pero también tiene hotel y también tiene comercio, desde luego, oficinas y comercio. Estamos hablando del centro Lido y estamos hablando enfrentado a la Torre La Primera. ¿Qué piensa usted sobre, digamos, esta, paradoja, ¿no? Porque hay tiempo entre ellos, tiempo y una avenida. Yo pienso que fue para mí un desafío, sin duda, pero por otra parte, siento que en cada etapa en las cuales se construyó eso, en ese momento era racional, era funcional y era lo que tenía que haber hecho. El edificio primero de la primera, como eh, fue un edificio en el cual estaba todavía muy imbuida en la Bauhaus, en los elementos de protección solar de ese tipo, de concreto, y una arquitectura, diría yo, muy pura, muy lineal, con características de la época. Cuando 20 años después me toca el Centro Lido, ahí tuve yo conflictos conmigo misma. Bueno, ahora viene una nueva etapa, viene una nueva manera de construir, vienen unos nuevos principios, hay un nuevo concepto sobre lo que es la arquitectura verde, sin pretender que Centro Lido sea arquitectura verde, pero tiene algunas características, y quise enfatizar justamente esa diferencia. O sea, no voy a hacer una mala copia, sino voy a hacer algo diferente. Yo llamo Centro Lido una ciudad dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el Centro Lido, al ser un terreno tan grande y estar ubicado en un terreno eh, un poco romboidal, yo lo llamo la ciudad dentro de la ciudad porque dentro del Centro Lido hay la copia de la trama urbana. Hay una calle interna paralela a la Francisco de Miranda, hay una calle interna paralela a la avenida de atrás y las dos perpendiculares tienen la dirección de las calles realmente perpendiculares en la ciudad. O sea que ha sido como una trama urbana traída dentro del Centro Lido, y el manejo de algo que yo valoro mucho es el manejo de la circulación interior, que tiene muchos espacios al aire libre. Por eso la llamo la ciudad, porque hay los volúmenes de circulación, por ejemplo, se conectan entre sí por pasillos que ventilan naturalmente, cosa que es totalmente contradictoria a lo que se hacía en el edificio de enfrente, en el cual la circulación era hermética, cerrada y se limitaba solamente con las oficinas. Aquí la idea era diferente, que la circulación fuese abierta y que se comunicaran todos los núcleos de circulación entre sí con una especie de ventilación, digamos casi el concepto verde, al aire libre y muy interrelacionado. Entonces sí, fue un desafío y yo estoy contenta. Hermosas palabras y hermoso proceso. Además de dos edificios enfrentados, uno de 1971, que es la Torre La Primera, y el otro es de 1992, que es el Centro Lido, y si no, me corrige arquitecto Celina, por favor. Hay dos pequeñas preguntas muy breves, porque ya estamos cortos de tiempo.
Si es posible, usted podría describirse en 3 palabras. Es decir, ¿cómo se describiría Celina Ventata? Yo siempre he dicho que la arquitectura es mi profesión y mi pasión. ¿Cómo me describiría? Como una especie de obsesiva prácticamente con el diseño. Y si me preguntas dónde diseño, en cualquier lado que esté y a qué hora, en cualquier momento que disponga. Soy un poquito obsesiva y de lo cual me precio porque me parece que para ser una profesional de éxito hay que tener eh, un gran anhelo de destacar, de hacer las cosas bien hechas y lo que dije antes, pasión. Así es, la pasión es el elemento fundamental, la columna vertebral probablemente de nuestro quehacer, de nuestro Sí, oficio, si así lo podemos llamar. así es. ¿Podría darnos unas últimas palabras? Tenemos todavía como menos de 5 minutos, pero ¿podría darnos algunas palabras que usted desee, ya sea reflexivas, personales o con visión hacia el futuro? ¿Qué diría Celina Ventata? El futuro siempre es muy incierto, pero yo diría que si observamos los últimos años, en los cuales nos ha tocado actuar profesionalmente o inclusive a nivel familiar, sin ir muy lejos, el tema del COVID que nos cambió totalmente la manera de trabajar y la manera de atender la familia, los conflictos entre esas dos funciones, digamos, de la mujer. Eh, También repentinamente aparece una guerra que no estaba planteada y la cual afecta absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas, bien sea en un país lejano, bien sea en el propio lugar donde se da y bien sea en las influencias o las consecuencias que una situación en el mundo puede cambiar nuestra vida y nuestra manera de actuar y de trabajar. Entonces, es complejo, pero encuentro que realmente, hoy en día para un profesional, hablemos de la arquitectura, es un enorme desafío, porque si uno piensa en unos materiales, hoy los tenemos, pero quién sabe si dentro de un mes o dos o un año no los habrá más por razones eh, de, de comercio internacional, razones comerciales en sí, razones educativas, en fin, hay una serie de circunstancias, con lo cual es muy difícil predecir, porque no estamos tampoco en un mundo predecible, en un mundo no, y normal, digo normal, y cuando hemos sido normales, no lo sé cuál sería esa época, pero de todas maneras estamos en un mundo convulsionado, difícil de manejar, difícil de entender, esperando, por supuesto, siempre lo mejor. Gracias por sus palabras, arquitecto Celina. Encantada de haber compartido varios minutos con usted. Y mucho antes de cerrar esta conversación, quiero darle un especial agradecimiento por su tiempo, su disposición y sobre todo su receptividad. Muchísimas gracias por su tiempo, arquitecto Celina. Gracias a ustedes, muy Feliz, gentiles. feliz día y feliz semana de lo que queda de la semana.